Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos afuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, pues hoy estamos celebrando esta gran fiesta de la Ascensión del Señor. Ascensión porque por su propio poder el Señor pues ha subido a los cielos y, como dice nuestra profesión de fe, se ha sentado a la derecha del Padre. Siempre tenemos que saber la distinción entre ascensión, que es la del Señor, la de Jesús, y asunción, que es la de María. Quien asciende lo hace por su propio poder. Quien es asunto es porque es llevado por otra persona. Entonces, María es llevada a los cielos por el Señor y Jesús asciende por su propio poder, por ser Dios. Tuve la dicha, la suerte, el gozo de haber estado hace unos 3 años aproximadamente en el mismo lugar de la Ascensión, que está en Israel, ya en lo que es actualmente dentro de Jerusalén. En aquel momento estaba cercano porque estaba fuera de las murallas de la ciudad, lo que hemos oído mencionar nosotros como el Getsemaní, que es un monte donde hay por toda la ladera pues un gran cementerio, donde incluso se encuentran allí las tumbas de algunos de los profetas más importantes de Israel, así como sus reyes. Y también pues está el huerto de los olivos, donde Jesús oró y lloró sangre. Y allí en el lugar de la Ascensión pues hay, no voy a decir una capilla, pues, o podría ser especie de una capilla, que un pequeño monumento que son unas paredes sin techo, porque por la Ascensión pues no podemos ponerle un techo encima. Y allí debajo hay una roca con una huella de un pie marcado. Se dice que ahí fue donde Jesús apoyó el pie antes de la Ascensión. Y hay pues piedras
que indican las diferentes iglesias cristianas que han dejado su huella allí en aquel lugar. Pero bien, todo esto puede ser anecdótico, puede ayudarnos siempre a los que nos gusta la historia y los lugares antiguos para que podamos más o menos tener una idea y trasladarnos, ¿no?, espiritualmente a los tiempos de Jesús, aunque ya aquellos lugares han recibido, imagínense ustedes, casi 2000 años, han recibido toda una transformación. Pero lo importante es el acontecimiento que ocurrió aquel día. Y fue que Jesús, luego de haber resucitado, luego de haber vencido a la muerte con su resurrección, de haberse aparecido en varias ocasiones a sus discípulos, como hemos venido nosotros durante este tiempo pascual escuchando en la lectura continua del Evangelio, pues ahora se despide de sus discípulos porque sube al Padre. Jesús ahora sube a la derecha del Padre. Y esto, pues, como nos dice el Evangelio, lo hace también en presencia de sus discípulos. Ya esa presencia del Cristo resucitado que aparece, va de pesca con sus discípulos, come con ellos, pues va a dejar de ser, porque va a subir al Padre. Este acontecimiento de la ascensión del Señor, que es el día de su despedida, podríamos decir nosotros, física de entre sus discípulos y dentro de toda aquella gente que interactuó con él de una manera u otra allá en Tierra Santa, pues está muy interrelacionada con la misma manera en que Jesús entra al mundo para nuestra redención. Jesús, para salvarnos a nosotros, entra a través de lo que llamamos el misterio de la encarnación, o sea, la palabra de Dios por la que fueron hechas todas las cosas, pues pone su morada entre nosotros, viene a nosotros y pues asume nuestra naturaleza humana, es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Se encarna en María la Virgen y pues nace a través de María y viene al mundo como nosotros. Y siempre San Pablo establece la diferencia, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y entonces ese Jesús que, a pesar de ser Dios, y es ahí donde tenemos que ser conscientes de los atributos de Dios, cuando decimos que Dios es todopoderoso, que es omnipresente, que es eterno. Imagínense, todos esos atributos de Dios, pues entrar a nuestra realidad humana, débil, limitada, luego pecadora, ¿no? Entonces, lo divino viene a lo humano y asume nuestra naturaleza. Si nosotros nos miramos como seres humanos, nos tenemos que dar cuenta de que verdaderamente hemos sido los elegidos de Dios. Verdaderamente somos aquello más preciado en la creación de Dios. Porque nosotros no tenemos las características que tienen otros seres vivos, que nos puedan hacer biológicamente superiores a ellos. No nadamos mejor que ningún pez, no volamos mejor que ninguna ave, ni siquiera podemos volar con nuestro propio cuerpo. No somos tan fuertes y tan feroces, ni siquiera en años duramos más que muchos animales, ¿no? Entonces, somos débiles, somos limitados, pero el Señor ha puesto su morada en medio de nosotros porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza que nos hace a nosotros ser iguales que Dios es nuestra capacidad también de crear, de pensar. No sabemos nadar, pero somos capaces de fabricar un barco, un submarino. Aunque podemos nadar, pero no como un pez, pero somos capaces de crear cosas
superiores a las ya existentes. No podemos volar con nuestro propio cuerpo, pero podemos crear un avión, un helicóptero, incluso una nave espacial, ¿no? Y esto es lo que nos hace a nosotros ser semejantes a Dios. Padecemos enfermedades, como padecen todos los animales, pero podemos estudiarlas y en la mayoría de los casos podemos curarlas, ¿no? Entonces, el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, dándonos esa capacidad que no le ha dado a ninguna criatura sobre la faz de la tierra. Y eso habla por sí mismo de Dios, ¿no? Entonces, todo un Dios que viene a nosotros en el misterio de la encarnación, asumiendo nuestra naturaleza pobre, débil, limitada y pecadora, para redimirnos. Y entonces ahora en la ascensión, este proceso se da de una manera contraria. Porque Jesús asumió nuestra naturaleza, nació como nosotros, tenía nuestras mismas características, nuestros órganos vitales, nuestras extremidades. Podríamos decir entonces nosotros que Jesús, pues también tenía nuestras propias limitaciones como seres humanos. Pero esa humanidad que Jesús recibió de nosotros, ahora se dignifica aún más, porque Jesús no dejó su cuerpo aquí en la tierra cuando ascendió a los cielos, sino que Jesús llevó nuestra naturaleza humana a la presencia divina de Dios, así como un día trajo la divinidad de Dios a nuestra débil naturaleza humana en la encarnación. Y es lo hermoso entonces del misterio de la ascensión, que Jesús, al llevar su propio cuerpo en nuestra naturaleza humana a la divinidad de Dios, está abriendo para nosotros un camino y nos está dando a nosotros una posibilidad de que nuestro cuerpo humano débil y limitado también pueda entrar a la presencia de Dios. Y como dice una oración en uno de los prefacios de la celebración de la Eucaristía, dice que nosotros tenemos que desear llegar a donde ha llegado ya Cristo, que es nuestra cabeza, porque así como Él llevó nuestro cuerpo a la presencia de Dios, a la divinidad absoluta, nosotros también tenemos que aspirar a llegar como humanos, como criaturas e hijos de Dios. Así que el misterio de la ascensión pues tiene que darnos a nosotros ese deseo de estar junto a Dios y también esa esperanza de que es posible que un día también nosotros podamos llegar a donde ya ha llegado Jesús, nuestro pastor, allá a la presencia de Dios en nuestro cuerpo mortal, llegando a la inmortalidad eterna de Dios. Y esa es, pues debe ser y tiene que ser nuestra esperanza como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Llegar un día a donde ha llegado Cristo, cabeza del cuerpo que somos nosotros, la Iglesia. Amén.